El Ministerio de Desarrollo Social decidió el martes limitar el uso de la tarjeta Uruguay Social, que ahora será solo para la compra de elementos de primera necesidad. La cartera identificó 500 comercios que no encuadran con los nuevos lineamientos en rubros como cotillón, veterinarias, tecnología o talleres mecánicos, y otros 1000 locales que serán dados de baja por no tener clasificación de rubro o por falta de información. La medida generó varios cuestionamientos desde el Frente Amplio y desde el sindicato del MIDES. ¿Vamos a conocer más detalles de esta decisión del gobierno? Estamos para eso en línea con el economista Antonio Mansi, director nacional de transferencias y análisis de datos del MIDES. Economista Mansi, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, Romina. Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Si le parece, aclaremos en primer lugar o recordemos qué es la tarjeta Uruguay Social, a cuántos beneficiarios comprende, de cuánto es la transferencia. Perfecto, vamos a hacer ese contexto. Primero, la tarjeta Uruguay Social es una prestación de una transferencia monetaria que se le otorga a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema. Hoy en día tenemos unos 86.500 hogares que reciben esta prestación y los montos varían por dos razones. Por el nivel de vulnerabilidad, porque tenemos la TUS, la tarjeta Uruguay Social simple y la TUS doble, y también varía de acuerdo a la cantidad de menores que hay en el hogar, que puede ir de 0 a más de 4. Y ahí están los distintos montos. Por ejemplo, un hogar que es TUS simple y tiene un menor, el monto es 1.327 pesos por mes. Y en el otro extremo, por ejemplo, un hogar que sea TUS doble, porque es de extrema vulnerabilidad y tiene 4 o más menores, tiene, acá justo tenía el dato, el doble es de 7.138. Uh-huh. Ese sería el máximo, un hogar con 4 menores en extrema vulnerabilidad. Bien. Y obviamente hay un espectro de los distintos montos. Bien, para utilizar la tarjeta Uruguay Social hay que ir a una red de comercios solidarios, ¿no? Que trabajan justamente con esta tarjeta. ¿Cuántos comercios están adheridos? Ustedes han identificado cerca de 7.000. Exactamente, hay casi 7.000 comercios solidarios adheridos a la red de comercios solidarios, que estos son los que a través de empresas intermediarias, que son las empresas de POS, son las que pueden establecer con sus sistemas, aceptar la tarjeta Uruguay Social. Acá la situación fue, lo que da origen a esta amplitud de comercios, uh-huh, es que en la primera versión, en el primer, llamado a estas empresas intermediarias, había una sola que quedó como adjudicataria para ser la empresa intermediaria. Y eso fue así hasta el 2016. Era una empresa que tenía los comercios, que era la empresa de POS para los comercios solidarios, y esa sí permitía cierta trazabilidad y reporte de estos consumos. Luego en 2016 se amplía este llamado a otras empresas intermediarias de POS, y esto amplía la cantidad de comercios solidarios. Y en ese sentido se flexibiliza el rubro de estos comercios y se pierde la trazabilidad. Eso ya deja de existir. Entonces ahí, por eso a mí me parece importante volver que vayamos al origen de lo que es esta prestación. Esta prestación está pensada para cubrir las necesidades básicas de hogares en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Para eso es que, nosotros no estamos, en el concepto no estamos modificando nada, estamos instrumentando mejor esta medida para cumplir con sus cometidos. Y también me parece importante establecer que esto se hace en el marco de un aumento de transferencias que han habido a través obviamente por razón de la pandemia, y también pensando en el 2022 con este aumento de transferencias focalizados en primera infancia. Así que en ese marco me parece importante dar la credibilidad necesaria de que la prestación, por lo que está concebida, va a ir hacia este tipo de cosas. Para ir como cerrando este tema, esta medida se enmarca dentro de un paquete de medidas que estamos tomando en el rediseño de las transferencias monetarias, como es, por ejemplo, la focalización en los beneficiarios. Ese es un tema grande que estamos trabajando. Todas las transferencias monetarias tienen errores de focalización, como es error de inclusión, que es
que tengamos beneficiarios que ya no son elegibles y error de exclusión, que es tener beneficiarios que serían beneficiarios, son elegibles, pero no están recibiendo la prestación. Y ese es el error que más nos preocupa. Entonces, unas primeras medidas es focalizar por ese lado. Por otro lado, estamos reviendo a nivel interno el protocolo del programa, los distintos mecanismos de ingreso. Por otro lado, estamos mejorando el proceso para solicitar este beneficio y el proceso de recertificación. Y dentro de todas estas medidas también estaba rever este tema de los comercios solidarios. Ahí es que empezamos a ver los distintos rubros que habían y un montón de rubros que estaban en la base de datos, claramente se dictaban de lo que es comercio de bienes de primera necesidad. Ahí está. Esto es lo que Quería ir ahí, porque ese es el cambio que en la operativa empieza a aplicarse, ¿no? Los cambios impactan entonces en lo que es la selección y la aprobación de los comercios solidarios que trabajan con la tarjeta Uruguay Social, ante esta constatación que ustedes hicieron de que los rubros de cientos de comercios adheridos no implicaban alimentos o productos de primera necesidad. ¿Cómo se va a llevar a cabo y cómo se va a llevar adelante esta fiscalización ahora? Bien, una buena pregunta. Una aclaración que quiero hacer que escuché que se dijo al principio, los 1000 comercios que se mencionan ahí en el comunicado, que todavía no tenemos el detalle del rubro, no es que se van de baja, ningún comercio se da de baja automáticamente. Va a haber un proceso donde nos comunicamos con estos comercios que hemos identificado, verificamos la información, obviamente va a haber una comunicación a través de telegrama, hay distintas condiciones dentro de los que tenemos con los contratos con los comercios, que tenemos que, por supuesto, mantenernos dentro de esas condiciones. Entonces, este proceso va a ser un proceso gradual, donde identificamos estos rubros, nos comunicamos con los comercios, obviamente tendrán un espacio para hacer una descarga, por si la información está desactualizada, que puede pasar, y a partir de ahí pasamos a dar de baja si está dentro del plazo del contrato que se permite dar de baja. Y ahí deja de poder aceptar la tarjeta. Y a partir de ahí seguiremos avanzando en los distintos comercios, revisando estos rubros. Y la segunda etapa que hace mención el comunicado es ir hacia un nuevo convenio o llamado con las empresas estas intermediarias, que son las que funcionan como las que dan el POS y los sistemas de información. Ahí queremos hacer una revisión de este llamado para también solicitarle a estas empresas que puedan habilitar la trazabilidad de los productos y poder informáticamente inhabilitar la compra de algunos productos específicos que son los que no están autorizados, alcohol, tabaco, cigarrillos, etcétera. O sea, entonces, que la propia empresa del POS pueda identificar ahí cuando se hace una compra de productos que no estarían habilitados, ahí que ya la pueda denegar, digamos, que el usuario no pueda hacerla. Exacto, que no la pueda hacer con la tarjeta, que ese es otro punto que también ha saltado acá. No es que estamos prohibiendo nada, lo que estamos haciendo es que con la prestación de la tarjeta Uruguay Social queremos reforzar que es para este fin mismo, que es para las necesidades básicas. Lo que también otro punto que me parece importante destacar es más del 80% de los hogares que reciben la tarjeta Uruguay Social también son beneficiarios de las asignaciones familiares Plan de Equidad. Y estas no tienen este tipo de control. Entonces, también tienen en eso para apoyarse. Pero lo fundamental es esto, son hogares en situación crítica y capaz que también vale la pena recordar que la buena noticia es que por los últimos datos que tenemos, la mayoría de las personas lo utilizan en alimentación y higiene personal. Hay que romper con ese mito que son mal utilizadas. Pero eso no nos quita nuestra responsabilidad de mejorar en la focalización y en el control de los fondos que se utilizan para este tipo de prestaciones. Así que bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Veía, obviamente el anuncio generó muchas repercusiones. Juan Pablo Labat, el ex director de evaluación y monitoreo del MIDES en la anterior administración del Frente Amplio, dijo, por ejemplo, hablando con Montevideo Portal, que desde sus inicios, el 70% de la tarjeta se utilizaba para comprar alimentos y el resto se repartía en artículos de higiene y limpieza. En 2016 se amplió el espectro ese, usted lo señalaba también, con lo que se logró, dijo, que una familia, por ejemplo, pudiera, en el marco de las fiestas, comprarle unos championes a sus hijos de regalo de Navidad. ¿Por qué una persona de bajos recursos no puede entonces usar la tarjeta Uruguay Social para comprar otra cosa que no sea alimentos o productos de limpieza como esto, ¿no? que señala Labat?
A ver, ahí vuelvo al origen. La prestación tiene una finalidad que es de artículo de primera necesidad, los indispensables para cubrir las necesidades básicas, está dirigido a ese tipo de hogares. O sea, que los que tienen vulnerabilidades extremas. Entonces, nosotros estamos yendo a lo que está planteado en el objetivo del programa. Y acá lo que estamos tratando de reducir es las posibilidades de mal utilizar en ese sentido. Porque como tú mencionaste al principio, teníamos comercios de rubros, por ejemplo, de servicio de cable, tienda de cotillón, veterinarias, ese tipo de cosas, que la prestación esta no está destinada para eso. Eso lo indicaban mismo en el informe 2017-2018, informe MIDES 2017-2018, que se publicó en enero de 2020. También en el objetivo del programa, lo tengo acá mismo, también decía para un consumo alimentario mínimo y mencionando esto, los productos de limpieza, de higiene, etcétera. O sea, ya era lo que estaba planificado. Pero ahí, entonces, sí. Nosotros obviamente no es que no queremos que la gente le pueda comprar un regalo de Navidad o lo que sea, por supuesto que no. Pero estamos focalizando esta prestación en su origen, para lo que tiene que ser. Veía, usted decía lo de focalizar, ¿no? Lucía Labonora, que es secretaria general de la Unión de Trabajadores del MIDES, argumentó que habría que preguntarse, dice ella, ¿quién dice que es un artículo de primera necesidad y desde dónde? También consideró que hay un desconocimiento respecto a las condiciones de vida de la población que forma parte del programa. Y ahí planteó algunos ejemplos, ¿no? Dice, seguramente para alguien que pueda contratar a otra persona cuando se le rompe algo en un lugar de la casa, ir a la ferretería no es un artículo de primera necesidad. Es clarísimo que en este caso, decía ella, para esta población sí es un artículo de primera necesidad. Y después planteó que, por ejemplo, los talleres mecánicos están incluidos dentro de los rubros que se podía comprar, porque la mayoría de la población que abarca la tarjeta Uruguay Social vive muy lejos del centro y a veces trabaja en el centro. ¿Cómo le vas a decir a alguien que no es una necesidad básica arreglar su moto cuando es su herramienta de trabajo?, se preguntó. ¿Qué contesta a este tipo de planteos? Claro, o sea, ahí volvemos al tema. O sea, la prestación está orientada al consumo de primera necesidad. Y eso, uno puede tener distintas opiniones, pero acá estamos hablando de alimentación, higiene personal, y para eso está destinado esto. Porque después se podrían ampliar muchísimo los rubros y habrán distintos debates sobre, bueno, hasta dónde llegan las necesidades de cada uno, las necesidades básicas. Pero recordemos que esto es para hogares de situación de extrema vulnerabilidad. Y insisto, para otro tipo de gastos pueden utilizar la asignación familiar, el plan de equidad, o por supuesto los propios ingresos que genera el hogar, porque recordemos que el monto de la tarjeta no es exclusivamente el ingreso que tiene el hogar, forma una parte muy importante, pero no es el único. Y por otro lado, estos montos para los hogares son muy importantes, pero no hay un margen para decir, como me va a sobrar, puedo utilizarlo en esta otra cosa. Lo primero que va a tener que hacer es cubrir sus necesidades básicas. Y para eso está esta prestación. O sea, si después tiene un extra para estas otras cosas, lo podrá hacer, pero lo principal es que la tarjeta está orientada a estos productos de primera necesidad. Bien, pero para usted entonces, este tema de qué artículos entran dentro de primera necesidad, para usted no amerita discusión, digamos. Digo porque hay otros ejemplos, ¿no?, que se han utilizado mucho, como por ejemplo la tarjeta de recarga de celular, ¿no? En su momento se había discutido mucho porque para estos hogares que no tienen un contrato fijo, por ejemplo, recargar la tarjeta a veces es la forma de estar comunicados con otras personas o, por ejemplo, la forma de tener comunicación para conseguir un trabajo propiamente que lo saque también de ese círculo. Usted dice, por ahí no hay mucho margen de discusión en cuanto a lo que comprende el monto y el origen, digamos, para lo que fue pensada esta prestación. Claro, exactamente. O sea, el consumo de primera necesidad en estos ejes. Obviamente, esto es un proceso de mejora continua y seguiremos evaluando y no está nada, escrito en piedra, pero la idea es esa, consumo de primera necesidad. Hay otro aspecto que se cuestionó mucho, que tenía que ver con el concepto de libertad, ¿no?, que defiende el gobierno. Veía, por ejemplo, un tuit de la diputada Micaela Melgar del Frente Amplio que decía, la libertad no es para los pobres.
el desprecio de clase que implica tomar esta decisión en las fiestas. No sea cosa que algún gurí se confunda sobre el lugar de la sociedad en la que le tocó nacer. El senador Alejandro Sánchez del MPP planteaba algo similar, decía, libertad para todos, menos para los pobres. Sobre este punto en particular. Naturalmente no suscribo acá. Esta medida lo que está haciendo es justamente proteger la libertad responsable de los responsables. Que, insisto, estos son la mayoría de las personas lo utiliza responsablemente en estos artículos de primera necesidad, lo cual no quita que tenemos que cuidar esta prestación de aquellos que puedan hacer un mal uso de esta o que no está dentro de los cometidos iniciales, porque si no podríamos ampliarlo a cualquier cosa, si es para podrían gastarlo en lo que sea. Entonces, es más, acá no se llegó a ingresar, pero uno de los comercios que había solicitado y se trancó en el proceso con el BRO era, por ejemplo, un comercio de tatuadores. O sea, podría ser totalmente amplio esto, pero nosotros queremos ir hacia el origen, que no, insisto, no estamos inventando el concepto de para qué es la prestación. La prestación se pensó con eso y estamos manteniéndonos dentro de la definición que se planteó para el programa. Lo que estamos haciendo es implementando para que se efectivice ese control. Y otra cosa, se mencionó esto de antes de las fiestas. Sí, fue otro de los aspectos que se cuestionó, ¿no? El momento, el timing. El momento, el timing. Acá el Ministerio trabaja sistemáticamente, de una manera profesional, y cuál hubiera sido el mejor momento, si era antes de las fiestas, antes del referéndum, antes de que arranquen las clases. Eso, el timing para nosotros no tiene sentido, porque era una decisión que vamos a tomar, la comunicamos. Además, otra cosa que me parece que vale la pena aclarar, esto no es una cosa que se hace de un día para el otro, como indica el comunicado. Esto es un proceso gradual donde nos comunicamos con los comercios, hay plazos dentro de los contratos, no es que desaparecen de un día para el otro, o sea que esto va a llevar su tiempo. Así que eso no me parece que aplique y bueno, nada, eso es así, vamos a seguir adelante. Además, un tema que me parece también, estas personas son las mismas que una oposición que planteó que íbamos a dar de baja las prestaciones durante la campaña y las terminamos aumentando en el marco de la pandemia y proyectando más aumentos para el 2022. Son los que también decían, por ejemplo, ahora estuvieron criticando el tema de los umbrales de ingreso. Habrán escuchado que para las asignaciones familiares, plan de equidad, una de las medidas que vamos a implementar a partir del 2022 es que vamos a suspender los controles de ingresos que se le hacen a las familias para recibir la asignación familiar plan de equidad. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se viene evaluando este tema y desde la academia también se ha mostrado que los umbrales de ingreso puede ser una causa que genera mayor propensidad a ser informales. Es decir, los que tienen asignaciones familiares tienden a ser más informales que otros similares porque temen pasarse del umbral de ingresos y que pierda la asignación. ¿Cuántos hemos escuchado de historias que le piden quedarse en negro, que le paguen menos porque tienen miedo de perder la asignación? Bueno, nosotros a partir del 2022 vamos a implementar una suspensión de esos controles, es una medida piloto para ver qué efectos tiene, pero la idea es buscar la formalidad de estas personas y que no estén con la calculadora para ver si suman un peso más o un peso menos, se les saca la asignación. Y esa medida también la criticaron cuando ya estaban escrito también hace mucho tiempo que esto puede tender a la informalidad. Sí. Entonces, yo entiendo. Bueno, dentro de los cuestionamientos ahora... Ese juego político y ellos tienen que hacer este tipo de planteos, pero bueno. Hubo planteos, yo le mencioné algunas críticas, hubo también acusaciones hasta de aporofobia, ¿no? De fobia a los pobres. Sobre ese punto en particular, ¿qué señala usted? Estoy mirando, por ejemplo, a la diputada Inés Cortés, señaló, si sos pobre, viví con lo básico, no te vistas, no te calces, no te conectes con tus contactos, no disfrutes. Más clasista y aporofóbico no había. No, claramente no suscribo a eso. O sea, acá estamos, insisto, estamos focalizando una prestación que tenía ese fin. Entonces, lo que están diciendo ellos es, antes de que se ampliaran los comercios, el Frente Amplio que implementó esto también era aporofobia porque solo lo dejaba gastar en alimentación y artículos de higiene, y después a partir del 2016 no.
por favor, me parece que no hay recibo en eso. Así que podemos ponerle más seriedad a la discusión. Acá lo que queremos hacer es darle garantías a todos, darle credibilidad a este sistema, porque con eso es lo que nos permite, insisto, en el marco de una ampliación de transferencias, de una ampliación de beneficiarios, de focalización en primera infancia. Para hacer todo esto, tenemos que darle credibilidad a todo esto. Y cuando tenemos comercios que están metidos en esto y que son de cotillón, servicios de televisión para abonados, tiendas de electrodomésticos, informática, eso puede poner en riesgo todo esto. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos simplemente instrumentando lo que la prestación esta particular está hecha para eso. Consumo de primera necesidad. Antonio Mansi, director nacional de transferencias y análisis de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes. Chao, chao.